Mancuso dio su primera entrevista a los medios de comunicación y quiso hacerlo muy libremente para RTBC. Por supuesto, fue de gran controversia escuchar a Mancuso en esta entrevista, y no solamente porque hace muchísimos años él no daba una entrevista a un medio de comunicación, sino también por las declaraciones tan preocupantes que dio a RTBC. Por supuesto, las afirmaciones del Centro Democrático no se hicieron esperar. Como raro. A través de su cuenta de X, el Centro Democrático publicó una serie de preguntas, cuestionando no solamente a RTBC, medio que en este caso entrevistó a Mancuso, sino también al gobierno nacional. Y publicaron lo siguiente: preguntas abiertas al pueblo colombiano. ¿Acaso el medio de propaganda del gobierno pretende lavarle la cara al criminal de lesa humanidad? ¿Acaso quieren hacer ver a Mancuso como un adalid de la verdad? ¿Acaso RTBC y su subgerente son promotores del entramado de retaliación y venganza contra Álvaro Uribe? ¿El presidente Petro está buscando la paz o el patrocinio de criminales? ¿Qué paz va a haber a través de un gobierno sentado con los delincuentes y los propios criminales? Por supuesto, sabemos que estas declaraciones que hizo el Centro Democrático las hizo claramente porque Mancuso en su entrevista mencionó a Álvaro Uribe, específicamente al alto comisionado de paz del gobierno del entonces presidente Uribe, Luis Carlos Restrepo, quien al parecer fue el encargado de instigar al asesinato de Vicente Castaño. Y esto porque presuntamente Álvaro Uribe y el gobierno nacional de ese entonces no le cumplió a la SAUC con los pactos. Pero hay otro tema que me llama la atención, usted lo tocó, porque tiene que ver con las figuras de los altos comisionados de paz, y en este caso con la figura de Luis Carlos Restrepo. ¿Qué tiene que ver Luis Carlos Restrepo con la muerte de Vicente Castaño? Digamos que hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretel de la Vega y de Monseñor Vidal de la Iglesia Católica, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado a las autodefensas con el gobierno del presidente Uribe en representación del Estado colombiano. La que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño, y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno. Para preguntarle, Mancuso, han pasado 18 años, usted detenido, lejos de su familia. Yo imagino que usted habrá recapacitado mucho. De por sí me está diciendo en esta entrevista que hoy quiere ponerse a disposición de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista para construir la paz, que quiere hablar y quizás darle la mano, seguramente darle la mano al presidente Gustavo Petro. Pero tomando distancia, ¿hoy sirvió de algo la construcción de ese proyecto paramilitar en Colombia? ¿Fue utilizado usted? Bueno, Aquí deberían estar otros hombres, otras mujeres, que seguramente deberían haber pagado una pena, pero no lo están, y seguramente siguen pensando en construir ejércitos irregulares para cuidar sus pequeños poderes. cuando yo inicio a conformar el bloque norte de las autodefensas, del cual hicieron parte el bloque norte, el bloque Héroes de los Montes de María, el bloque Córdoba, el bloque Catatumbo, lo que encontré fueron centenares de grupos paramilitares armados en la zona. O sea, cada uno tenía unos esquemas de seguridad en la región que entre ellos se apoyaban para evitar el embate de la guerrilla y se colaboraban con el ejército, con la policía, con la fuerza pública. Cuando yo fui a pedir protección al Estado, de hecho fui reclutado, fui entrenado y armado por el Estado para enfrentar este fenómeno. Así que en aquel momento yo tenía la convicción de que estaba
ayudando al Estado a enfrentar un fenómeno difícil de enfrentar y que quería tomarse el poder por las armas e implantar un modelo político ideológico a su acomodo, y que quien no estuviera con ellos nos iban a asesinar. Yo estuve convencido en ese tiempo de ello. Por eso entramos en ese proceso ideológico de enfrentar a la guerrilla, que se dio precisamente por la combinación de formas de lucha. El Estado y sus instituciones estaban siendo en aquel momento señaladas por organizaciones de derechos humanos internacionales, diciendo que estaban violando los derechos humanos y cometiendo delitos de lesa humanidad. Entonces nos encomendaron a nosotros que asumiéramos la guerra sucia de la mano de ellos y enfrentáramos un enemigo común entre ambos. O sea que todos los actos que nosotros ejecutamos fueron crímenes de guerra en compañía con el Estado. El Estado no tiene por qué... política de Estado. Era una política, no tiene por qué responder de manera subsidiaria, sino tiene que responder de manera directa, como lo estamos haciendo nosotros, porque esos crímenes los cometimos en alianza. Ahora, en cuanto a que si nos utilizaron, por supuesto que nos utilizaron. Efectivamente, en la medida en que nosotros avanzamos, evitamos que la guerrilla se tomara el poder por las armas, y cuando ya no hubo peligro que se tomara el poder por las armas, hablé con los comandantes Castaño y con todos los demás comandantes para que entráramos en un proceso de negociación que permitiera reintegrarnos a la sociedad de donde nos arrancó la guerra, a la vida civil. ¿Y qué sucedió? Cuando pactamos con el gobierno de Uribe ese regreso nuestro a la sociedad, nos incumplió en la gran mayoría de los acuerdos que se hicieron y nos extraditaron. Y la guerra siguió en adelante y la violencia se exacerbó, y hoy tenemos todos los ejércitos esos rearmados post desmovilización de autodefensa. ¿Ustedes se sienten traicionados por el presidente Uribe? Por supuesto que nos traicionó el presidente Uribe. Se pactaron ciertas condiciones para avanzar en un proceso de paz, de desmovilización, pero luego incumplió la palabra y no se extraditó. Y se produjo el rearme, y están hoy, el ejército gaitanista es hijo legítimo de esos incumplimientos del gobierno de Uribe. El proyecto paramilitar, el que usted dirigió, promovió, puso presidentes en Colombia. Bueno, ayudó a la elección del presidente de Colombia, por supuesto que sí. Ya, porque ese me llama la atención cuando usted dice nos piden. Imagino yo que en esta guerra absurda que ha habido Colombia, de diferentes sectores les pidieron muchas cosas. Hablando de ese nos piden, un capítulo que me ha llamado la atención es el tema con Venezuela. Ese nos piden también funcionó en algún momento para pedirles a ustedes la desestabilización del gobierno Chávez, el asesinato de Chávez, bueno, qué sé yo, para que ustedes se metieran en Venezuela. Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez para esa época. ¿Eso fue cierto? Y esa es una verdad pendiente. Es una verdad pendiente, está dentro de las verdades contadas a la JEP. Es una de las verdades pendientes que habrá que contarle al país, al mundo, a Venezuela en algún momento.